Sí, bueno, triste por el resultado porque queríamos pasar la eliminatoria, pero bueno, creo que se ha visto un Terrassa competitivo, un muy buen Terrassa sobre todo en la primera parte, con muchas situaciones de poder marcar, igual no ocasiones claras, pero sí muchas situaciones de área. Luego la segunda nos hemos atascado más, pero bueno, en términos generales tenemos que también mejorar mucho esos duelos individuales. Hoy hemos estado en algunas acciones muy despistados y eso ha provocado pues situaciones de transiciones, de situaciones de gol del Sabadell. Tenemos que controlar esos pequeños detalles que lo venimos controlando y hoy hemos estado un poco despistados en eso. Sí, bueno, el gol es una situación que se puede dar. Iván es un gran portero, es joven. A mí me quedo con que la siguiente bola que ha tenido la ha vuelto a pedir al pie y la ha jugado con criterio y bueno, eso indica que va a ser un gran portero porque tiene carácter y esto no le va a afectar. Bueno, Kentin es un delantero top de la categoría, está ahí con la flecha para arriba, con mucha confianza. Y a eso se le suma que remata muy bien al primer toque dentro del área y bueno, nos está ayudando mucho y seguro que marca muchos más goles. La afición es inteligente y sabe lo que es verdaderamente importante y lo que realmente nos da de comer. Entonces es un partido de Copa Cataluña que queríamos ganarlo, pero no queríamos arriesgar al máximo. Entonces, bueno, donde realmente nos jugamos las habichuelas es el domingo aquí contra el Mallorca B y es donde tenemos que dar la talla. No va a afectar nada, estoy convencido. Sabemos diferenciar lo que es la Copa y lo que es la Liga. La Copa es un partido diferente, la Liga es donde realmente tenemos el foco puesto y bueno, mañana nos levantaremos, entrenaremos y el domingo competiremos con la autoestima de la Liga, que es muy alta. Bueno, son chicos jóvenes y tienen mucho camino por delante, tienen que mejorar, pero lo importante es que tienen talento, que tienen actitud y bueno, y tienen, como he dicho, tiempo por delante para mejorar y están en un equipo y en un ambiente perfecto para eso. Tal cual, el resultado de hoy, pues ya ponemos punto y final a la Copa Cataluña, nos centramos en la Liga y en la Liga somos un equipo que encaja pocos goles, que ha encajado 2 en los últimos 7 partidos, que viene haciendo muy bien las cosas y que queremos continuar haciéndolas así de bien para poder estar en los puestos altos. Mallorca B, muy filial, chicos muy jóvenes, de mucho talento. Si les dejamos jugar nos crearán problemas, si no les dejamos jugar van a sufrir. En su fase defensiva es un equipo, pues como todo filial, que le cuesta. Entonces, bueno, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer para ganar el partido y ahora tenemos 3 días para trabajarlo y el domingo encararlo de la mejor manera posible.